Si usted como yo es más o menos de los años 90, tuvo unas sandalias que tenían un pescadito marcadito, ¿por qué me miran así? Un pescadito en la sandalia. Eran las sandalias de las Juanas. Yo las tuve y sé que muchas de ustedes también las tuvieron. Novela que me marcó y yo quería ser Angie Cepeda y creo que todos tuvimos en algún momento ese personaje en el que tuvimos y quisimos ser como ese personaje. Las Juanas es la novela que a mí me marcó y es mi elegida el día de hoy para comenzar a hablar de este capítulo sobre la televisión millennial, además que nos encanta porque me sé la canción todavía. A ver, ¿cómo era? Calisto Dale. es un hombre listo que andaba por la sabana. Ya me dio risa. La canción la Yo no cantaba tengo ni Carolina idea. Sabino. Ay, la trama es una cosa de locos. Y era con acento costeño. Era maravillosa esa novela. Y estuvo Miguel Barón y Angie Cepeda, Caterina Choque. Rafael Novoa era el protagonista. Ok. Y era una venganza. Bueno, era más bien como la búsqueda de una historia. Y eran 5 hermanas que no se conocían y todas nacieron con una marca de un pescadito aquí en el trasero. Ok. Es bien chévere, pero bueno, esa novela es la que le da introducción, pues hoy es mi recomendada y mi elegida para hablar un poquito sobre la televisión, que luego de los 90 pues ya se preocupó más por el color, por la calidad de la imagen y por darnos producciones que fueron inolvidables. Así que bienvenidos a este capítulo de la televisión en Las Musicales Podcast. Eso, nos Eso. encanta Qué hablar de rico. esas novelas que precisamente fueron muy especiales para nosotros. Yo empecé a amar los famosos cartuchos, esas flores blancas con unos tallos verdes hermosos que le llevaba Diego a Alicia, cantándole una canción preciosa que Osvaldo Ríos hacía con Yolandita Monge. No, mejor dicho, una cosa preciosa, me parecía genial y recuerdo de esa novela también algo muy bonito y era los gemelitos, los hijos de Alicia, que ellos tenían, Duan y Felipe tenían unos poderes. Yo hubiera querido haber tenido un hermano o una hermana así, para tomarse de la mano y tenían superpoderes y ellos también soñaban y esos sueños eran como unas premoniciones, era una cosa de locos y ahí empecé yo a amar el romanticismo por la forma en que Diego trataba a su amada Alicia. a mí me daba Entonces, miedo. lo que más te gustaba de esa novela eran esos cartuchos. Sí, la forma en que él Mientras ella qué veía el amor, yo romántico. veía al vampiro gruñón asomado así por la ventana. Me daba pánico ese personaje, pavor. No, yo no tengo ni Uno idea. veía novelas por los abuelos papás. y los papás, ¿no? Claro. Porque no es como que uno chiquito eligiera ver la televisión. Ellos Ah, sí, ponían y los uno que- le tocaba ver eso. y se enamoraba uno del proceso. Ajá. Pero tú no viste novelas Sí, por voluntad yo vi, propia, claro. Mari. Ah, no. Bueno, Carita de Ángel Claro, me gustaba mucho. Carita Y de obviamente la tía Pelucas era mi inspiración de vida. Y me encantaba imitar la tía Pelucas. Andrea tenía Espectacular. un personaje que imitaba en sus tiempos Me de encantaba niña. Marisol, de Que Vivan los Niños, que era la misma protagonista Ah, de ok, Carita ok. de Ángel. Sí, Para No, mí ella era... Que vivan los niños es el reencauche de Carrusel de las Américas y aquí los vintage vamos a identificar a Cirilo y a María Joaquina. Que Que vivan aquí- los niños se llamaba. Se llamaba Simoneta, que tenía esa cosa tuve que uno. yo también tuve una Ah, Simoneta, que era lo que ella se ponía acá en la cabeza como para peinarse, y eso estuvo muy de moda. Yo tuve Se veía Simoneta. como Angélica, la de los Rugrats. Tuve Simoneta y a pesar de que no me gustó, por ejemplo, Floricienta, también Ajá, estuvo que muy yo de sí la moda amé. y tuve Converse gracias a Floricienta porque ella los trajo de moda otra vez, por lo menos para una parte de mi generación. Pero yo creo que sí hay que hablar de televisión. Oiga, ¿ustedes se acuerdan también de esos comerciales clásicos Ay, que hicieron sí. parte de nuestra TV? Vamos a hacer Yo un no me llamado. saco de la cabeza el de que empezaba un señor así estornudando y se caía todo un montón de Ay, cosas droguería. y salía una cosa así que me parecía que sonaba muy estallado y era no esperen a los síntomas de la gripe. Eso era mero roqueo. ¿Saben a mí cuál me traumatizó? Pero no era un comercial propiamente porque no vendía nada, sino que era un servicio social. Y era el comercial del ICBF. Ay, pero Para el que de- los niños del mundo Hombre, tengan todo yo su quiero lugar. que a mí me quieran. Yo quiero. tener A mí un me nombre. traumatizó porque una vez yo amenacé con irme de mi casa y yo agarré mis cosas y yo iba saliendo cuando mi mamá dice, César, la niña se va a ir. Y yo, sí, me voy, estoy harta de esto. Y mi papá me dice como, ¿y a dónde te vas a ir? Y yo a la casa de una amiga, donde una abuela, lo que sea. Y me dijeron, ¿y te vas a quedar ahí toda la vida? Y yo, sí, o me voy al ICBF, me voy al bienestar familiar. Ay, no. ¿Y saben qué me dijo mi papá? Y me dijo, ¿no te va a dar pena salir a las 6 de la tarde en el programa, en la propaganda de para que los niños del mundo tengan todo? Y yo dije, Andrea Mercado. muchas gracias, yo me devuelvo a mi
cuarto, no vuelvo a amenazar quiero con ir. irme de la casa. Sí, sí, El papá sabía qué decirle. ese comercial El papá preparó eso hace. Sí. O sea, el papá No, tenía él eso tenía preparado. evitó que una listo para familia ti. se rompiera, Ojo, hay un comercial. irónicamente. Icónico que yo comienzo y ustedes siguen. La fina. La margarina. Yo La sabía. preferida. Desde sabía. la cocina. Hay otro que se volvió moda y yo creo que hasta hoy lo usamos, sobre todo los que somos un poquito más vintage, y es, ¿y estás estrenando? No, Bel Rosita, todo el mundo contestaba así. No se acordaba así. Sí. No se Oiga, acordaba. y díganme si, yo creo que es el himno de la Navidad definitivamente, Sí. el de la Navidad, el del café. Felicidad. Ay, no, Ah, café es Águila todo lo Roja, pero- ay, qué cosa más Hasta linda. hoy. Delicioso. Es todo aquello que nos hace A mí me Que la encantaba. vida es bella. ¿Cuál te encantaba? ¿Cuál te encantaba a ti? Es que yo voy a decir algo que yo sé que van a brincar todas, ¿Qué? entonces... ¿Qué? Voy a decir, ¡Ricardo Jorge! Ay, Ricardo Los de la vivienda. Jorge. Que las mejores o sea, esa gente en serio Sí. revolucionó los comerciales en Colombia. Y el señor es muy teso, se llama Fernando Hernández. El señor, la Es verdad, cantante. mi admiración para usted, si en algún momento llega a ver las musicales podcast, usted es un teso. Es Y también Mauricio Sarmiento, que es la cabeza de esos comerciales. La cabeza creativa. La cabeza creativa, sí, no, señor, la verdad también, yo tengo ganas de tener un trabajo como ese señor. ¿Quién no quisiera así como decir, como trabajar bajo la filosofía de la idea es todo? Pero es que él hace parte incluso de Sancho, de la agencia hoy en día. Entonces Sí, yo creo es que por demasiado pro y eso. fue CEO de... Por eso es Y una la Leo mente Burnett, impresionante. que La es rompieron. la agencia de creación más grande de toda Colombia y reconocida a nivel mundial. Y aparte que fue muy importante Ricardo Jorge como corresponsal del Mundial de Sudáfrica 2010, un mundial al que Colombia no asistió con la selección, pero que sí estuvo presente muy fuerte porque la canción oficial de ese mundial fue el Waka Waka de nuestra maravillosa Shakira, y también porque tuvimos pues el corresponsal Ricardo Jorge, que miren, es inolvidable Es y es súper inolvidable. gracioso. Incluso a veces uno bromea con los compañeros cuando está con la transmisión desde la calle como, adelante, Sigan en siga estudio, usted, Ricardo Jorge. Hay un comercial que es de generación en generación y yo creo que va a seguir. Y hace poquito lo volví a escuchar y dije, ¿qué? O sea, todavía en ese comercial. ¿Tiene usted calambres, dolores y no sé qué? Sí, señor. Está la prueba de que sí es de generación en generación. Dolores le tiene miedo a Dolorán. Y hablando de un comercial que ha pasado de generación en generación, Bretaña, acompaña tus mejores Tan, tan, momentos. Eso era tan, señal tan, horaria. tan, Eso era claro. señal horaria. Y hay un caballero que yo creo que es la persona que más años lleva en televisión, o no se puede estar equivocada, pero el padre Diego Jaramillo y el Minuto Ay, el de del Dios Minuto de son Dios. parte, Ay, o sea, sí. son patrimonio. Dios lo bendiga, señor. nacional. Y azúcar, Manuelita. No, yo creo que no, Todos el sus día que minutos ese han hombre bendecido. parta de este mundo, yo creo que eso va a ser luto Pero nacional. hubo, Doloroso, claro, y muy además doloroso. es el segundo sacerdote, creo yo, Ah, sí. en estar ahí, porque antes había otro que yo me acuerdo muy poco, pero Muy sí me- parecido sí igual, recuerdo que los lo veía eligieron igualitos. cuando era pequeña, pero el Minuto de Dios es patrimonio nacional, sin duda alguna. Pues hablando de comerciales y de televisión clásica, vamos a hablar también de cómo se hace un poco la televisión con la que no solo crecimos, sino la televisión que uno ve cuando, no sé, se quiere informar, etcétera. ¿Qué tal si empezamos a darle paso a nuestros invitados? Pero ya. Aprovechando que estamos hablando de comerciales que han impactado o que no han impactado, pues vamos a darle paso a un invitado maravilloso con toda la experiencia del mundo en este tema de la televisión que tanto hemos explorado durante este capítulo. Y la verdad, a mí me emociona muchísimo porque ¿quién más que un presentador que ha estado al pie de las pantallas para contarnos cómo es que se hace la televisión hoy en día? Carlos Poveda, bienvenido a las Musicales Podcast. ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias. Bienvenido. De verdad que como les decía ahorita estoy nervioso, de Pero verdad ¿cómo me así? siento ¿Cómo es posible este suceso? un poco talento. asustado, no, pero muchas gracias por la invitación de verdad a ustedes. Estoy muy contento de hacer sí. parte de este proyecto y pues nada, vamos a hablar de televisión, que es a lo que vine. Eso, Tal gracias a vez- ti por tal vez aceptar la usted lo ha invitación. visto en producciones como Testigo Directo, en Teleantioquia, en Telemedellín, en La Voz de América también, ¿cierto? Corresponsal de La Voz de América. Él es todo un duro, digámoslo así, en temas de reportería, de noticias y demás, pero además su sueño ha sido ser el mejor presentador de Colombia, no me equivoco, ¿verdad? Ella se encargó de buscarme Claro y de que ver. sí. Es De periodista, stalkear. claro. Exactamente, desde que estaba en la universidad, mi sueño siempre fue ser presentador. Yo quería ser presentador de un noticiero.
Nunca me imaginé, no sabía en la universidad que para ser presentador primero tocaba ser reportero. Bueno, se supone, Sí, no se siempre. supone que uno tiene que pagar como sus añitos de reportería y hacer un poquitico como este proceso para poder llegar allá. Y me encontré con la reportería de investigación, y eso me llenó el alma y me hizo feliz durante muchos años, hasta que por fin, después de muchas cosas, logré cumplir el sueño y ser el presentador de la emisión central de un noticiero que amo y que adoro, que en ese momento pues ya no estoy por muchas cuestiones, pero fui feliz mucho tiempo. Vení, Carlos, ¿cómo es ese tema de hacer televisión en este momento, año 2025, cuando competimos con plataformas digitales? La verdad que es muy complicado. La magia de la televisión todavía sigue intacta en aquellos que amamos la televisión, ¿cierto? Pero para muchas personas ya se ha perdido un poco el tema de la magia de la televisión, porque ya con el celular, pues digamos que acorta un poco esa magia que tenemos entre las personas que nos estaban viendo y nosotros, pero igual es apasionante, es un tema de adrenalina pura, todo el tiempo es corra para un lado, corra para el otro, pero ahora es un poco más difícil, porque las redes sociales, además que sirve para acercar, también sirve para criticar. Una anécdota acá les cuento. Yo soy de Bogotá. Acá hay otra rola, somos rolos. Bien. Bienvenidos. Yo soy de Bogotá, ya llevo 8 años acá, y yo empecé en Teleantioquia. Yo era el corresponsal de Teleantioquia en Bogotá hace 8 años, hace 9 años. El corresponsal en Teleantioquia en Bogotá. Entonces no había problema, no se veía como tan mal que yo saliera al aire desde Bogotá con mi acento, ¿cierto? Pero cuando me traen para acá y empiezo a salir yo desde la regional hablando rolo en un canal de los paisas, Difícil. en las redes sociales me querían acabar. ¿Qué te decían? Ouch. Que como así un rolo en el canal de los antioqueños, que si era que acaso aquí no había talento, que por qué O sea, hablaba así, salió el regionalismo. que no hablara tan feo. Un regionalismo que yo en este momento entiendo y que me apropio y que lo quiero. Wow, Porque eso- aquí los antioqueños queremos, Quieren su tierra. porque yo soy antioqueño Venga, de sí, corazón, ok. ya. Lo la que tierra. pasa es que, claro, raya mucho y recordemos parte de la historia de Teleantioquia. Primero le decíamos telearepa, o sea, y la arepa es paisa 100%. Con el Pues para perdón de los nosotros. venezolanos. No, lo digo es porque para nosotros, ¿cierto? Era la historia, entonces vamos a aprender telearepa, entonces es como la identidad muy nuestra, o no, ¿cierto? Sí, es una total, identidad así- muy, así la entonces conocemos. claro, verlo ahí con el acento y como que, hey, un No, momento. y también Pero a veces causó, el regionalismo se pasa. Yo Sí, creo claro, que o sea, es un asunto poquito ya más menos, como quizás, de- un poquito menos de hostilidad. también en cuanto causó a un eso. poquitico como de Sí. escozor entre mis compañeros corresponsales de las subregiones. El Antioquia tiene corresponsales en las Claro. subregiones, y fue como, estamos acá, ¿por qué trajeron al de Bogotá? Ya eso hace mucho tiempo, pues, pero bueno. bueno, ya Pero no esa está. pregunta creo que es válida, porque muchos cuando estamos en los medios, es como que el ideal es llegar un poco a Bogotá. Tú hiciste lo contrario, tú te viniste de Bogotá a Medellín. ¿Por qué? Mira, fue algo, mucha gente me decía como, ¿por qué se va a devolver? Y yo, no me estoy devolviendo. Quiero conocer otras cosas, y nunca me imaginé llegar a Medellín, vivir en Medellín, porque, tengo que decirlo, en mi cabeza, para mí Medellín era Rosario Tijeras, la Virgen de los Sicarios, y cuando llego acá y veo esta ciudad tan espectacular, yo me enamoré definitivamente y dije, yo de aquí no me voy a ir. Y cuando tomé la decisión de venirme, era primero porque pues a uno le ofrecen un buen trabajo y, Sí, claro. y digamos que en su profesión uno lo toma, pero también el canal, o sea, para mí Teleantioquia, yo empecé haciendo prácticas en Teleantioquia en Bogotá, siendo el corresponsal en esa productora que estaba allá. Entonces Entiendo. lo tenía en mi corazón y yo dije, no, vamos para allá, y ahí empezamos a crecer. Y yo dije, voy unos 6 meses, no sé, lo que me aguanten, y me devuelvo. Y ya llevo 8 años acá. A mí me da mucha curiosidad ese reportaje así en caliente, en vivo. ¿Cómo fue esa experiencia en Testigo Directo? Bueno. Sí. Digamos que en Testigo Directo, como es un programa de investigación, normalmente no es en directo y en caliente. Ah, ¿Qué ok. pasa con Testigo Directo? En Testigo Directo, lo que es en caliente es la investigación, de ir a meternos, de preguntar un poquitico más, tenemos un poquitico más de tiempo para indagar, necesitamos verificar más fuentes, de pronto preguntar lo que otros no se atreven a preguntar, porque de eso se trata, y a veces hacer preguntas incómodas que para mucha gente pues no están bien vistas, pero nosotros, como en la esencia del programa de Testigo Directo, pues lo necesitamos hacer. Ya si nos vamos a noticias, el momento de la rapidez, lo que se siente salir en un vivo, por ejemplo,
en las marchas del estallido social que me tocaron Uy, todas a mí, tremendo. Claro. donde en ese momento la administración que estaba hablando políticamente no estaba bien vista, era horrible. Llegó un momento donde yo le dije a mi jefe, no más, no me mande más, y yo era el que cubría todo el tema de marchas y todo ese tema de El seguridad. calor de la situación. Entonces a mí los estudiantes de la UDA me pegaban, ¡pum! Uno Ajá, pasaba eso pasa. y no puedo hacer absolutamente nada porque estoy en su espacio y porque ellos se sienten agredidos y bueno, son muchas cosas que al final el que pierde es uno como reportero en la calle. Claro. A mí Sí, me sí, dijeron sí. comprado, me dijeron vendido, me dijeron lo que sea y solamente toca aguantar. Yo también fui reportera de noticiero, me parecía súper estresante, pero súper gratificante, uno aprende muchísimo a hacer ese oficio, pero también hablando, digamos, de disturbios, ¿no te da un poquito de rabia tú saber que le estás haciendo un favor como a la comunidad de informar? Yo eso les decía cuando iba a la UDA y también me decían, vendida. Y yo decía, pero ¿por qué me dices vendida? Si estoy justamente queriendo contar la historia de qué es lo que pasa aquí. No, no es como irónico. Sí, total, y no estamos estigmatizando a nadie de la ODA. No, los no, queremos no, a son todos, ejemplos. Queremos ver. pero pues sí, o sea, uno trata como de darle información, pero pues ellos lo toman no solamente los de la OEA, mucha gente que salió a marchar, Sí. de verdad que ya hasta con la policía tuve encontrones, hasta con la policía que se supone que nos tenía que proteger a nosotros, en algunos momentos nosotros terminamos afectados porque el gas lacrimógeno que yo chupé, como se dice insoportable. coloquialmente, Fue mucho. fue muchísimo, menos mal presté servicio y al menos tenía, pero bueno, o sea, de verdad que es muy duro. Hacer periodismo aquí en Colombia no es tan sencillo, no es tan fácil y ahora con el tema de lo digital me regreso un poquitico, es más complicado todavía. Bueno, y hablando de esas experiencias que se viven de sentirse amenazado y de vivir tantas experiencias complejas a la hora de hacer periodismo, detrás de todo eso, de ese profesionalismo que te caracteriza, Carlos, y de todo el trabajo que has venido haciendo en la ciudad de Medellín enamorándote de ella, también has tenido que vivir cosas que no son tan chéveres y cosas que no se ven y que todos tenemos que salir con una sonrisa frente a la cámara o hoy en día en las plataformas digitales, pero ¿cuántas cosas guardamos? Tal vez de un jefe, tal vez de un compañero, tal vez de alguien Una que no situación quiere personal. que hagamos nuestro trabajo. ¿Alguna experiencia que nos puedas compartir en ese punto? Es tan brillante la televisión como parece, tan ideal. Yo soy docente en este momento y a los pelados yo les digo, muchachos, van a llegar y se van a enfrentar con algo que la verdad ustedes piensan que no es así. Y uno de los eventos canónicos míos en la televisión, como les decía ahora, fuera de cámara, es el tema del cambio que tuve que hacer, cambio físico que tuve que hacer para poder llegar a ser el presentador de un noticiero. Yo antes tenía sobrepeso y sufría de obesidad. Una obesidad la cual, o sea, no, la verdad yo no la sentía. No era yo tan me sentía evidente. bien. Yo tampoco No, la no, veía no, tan no, evidente porque no. estuve pues investigando, como ahorita lo dijiste, me estuvo buscando. Sí, Lo escaneó. Yo me Yo, la sentía, verdad, yo no me lo sentía vi. cómodo, yo estaba bien. Te sentías lindo. Sí, pues digamos que estaba bien y Sí. comía rico. Entonces, Ay, entonces comida. yo era reportero, muy bueno, tengo que decirlo, uno tiene que reconocer las cosas que Súper. uno hace. Me iba muy bien en la calle como reportero, tenía premios, no sé qué, reconocimientos, pero mi sueño siempre había sido, yo quiero ser presentador, quiero llegar a ocupar ese lugar en el set de ser el presentador de un noticiero. Y yo trataba y luchaba y siempre era como, no. Y yo decía, pero ahí está el espacio. Y en un momento vi un espacio y me dijeron, no. Y yo, pero ¿por qué? Y estando el talento. Exacto. Y yo Toda sentía la que tenía el experiencia. talento. Yo hacía talleres, hacía diplomados, hacía una cosa, Te la otra. Y preparaste. tenías una experiencia que te respaldaba, Totalmente. reconocimientos. Porque no fue al inicio de la carrera, ya te estoy hablando de que eso pasó hace 4 años. Dios. Entonces ya tenía una, digamos, como Un una camino. trayectoria, un Ujú. camino. Bueno, hasta que alguien, yo no sé si me hizo un favor o no, me mandó a decir, porque no me lo dijo de No frente, tuvo la valentía de decirlo de frente. que yo era muy gordo y muy feo para hacer la imagen de un noticiero. Y yo dije como, ok. Digo, en ese momento fue como, ok, respiré y dije, ¿quieren que cambie? La persona que se va a ir a vacaciones se va en 2 meses. Deme esos 2 meses. Y yo cambio. Dios Guau. mío, no, o sea. Y fue como, hágale. Y empezó un proceso que lo hice solo. ¿Y qué hice? Lo hice Difícil. mal. Me maté. Ustedes no se imaginan
todas las noches que yo pasé matándome de hambre en el balcón de mi casa, hasta espere que me Vivía da como... solo, además. Es que Vivía Vivía solo, solo. lo enfrentaste solo. Lo enfrenté solo. Sí. Entonces Sin un acompañamiento profesional Nada, poniendo cero. en riesgo la salud. yo dije, me dejo de comer y voy al gimnasio todos los días. Dios mío. Y entonces yo eliminé por completo las comidas en la noche y cuando me daba hambre lo que hacía era fumar. Entonces empecé a fumar desesperadamente, eran paquetes y paquetes, porque en la noche me podía fumar 3, 4 y después iba al gimnasio y terminaba como así. Mareado, mal. Entonces pasaron 2 meses y efectivamente bajé. Claro. Efectivamente bajé. Y yo dije, listo, ya. Me dijeron, listo, va a ser el reemplazo, pero baje más. Ya me desaparezco. O sea, pues, pero ¿a según qué eso. costo? Porque Pero bajé Más más. paquetes de cigarrillo entonces. O ahí sí empezaste un proceso más Ya, concienzudo. ya había bajado, me sometí también a algunas, no tengo cirugías de nada, bueno, la nariz me tocó también, la nariz y los Dios cachetes, mío. todo hay que decirlo, Ay, solamente no. eso. Ok. Ahora me están saliendo otra vez, pero bueno, la nariz y No, los cachetes. estás bien. Bello, hermoso. No te dejes decir lo contrario. Y nada, ahí empecé el proceso ya con entrenador, con todo el seguimiento, ya entrenadores. Nutrición. Exactamente, ya me vieron como el cambio y empecé el proceso de ser muy juicioso, pero el rayón queda, o sea, el rayón queda Claro. y todavía lo tengo. Tengo dismorfia corporal en este momento que me dejó ese comentario y todo lo que sucedió. Obviamente cumplí el sueño, obviamente yo me veía bien y trataba de verme lo mejor posible enfrente de la cámara, pero siempre lo he dicho y lo voy a decir acá también, cuando cumplí el sueño no lo disfruté. Eso te iba a preguntar. No lo disfruté. O sea, ¿cómo disfruta uno algo Exactamente. después de pasar por algo tan humillante y ¿Saben tan por, duro? ¿Sabe por qué no lo disfruté? Porque yo estaba enfrente de la cámara y era eso. ¿Será que sí? La angustia. ¿Será? Pensando ¿Cómo con- me La veo? seguridad. ¿Cómo estoy ¿Será que- registrando? ¿Será que sí estoy Horrible. registrando bien? Porque yo sabía que la persona que tenía la potestad de quitar o poner, y la cual me había dicho que no inicialmente, tenía su televisor prendido todo el tiempo en su oficina. Empecé a tener, digamos, algunos inconvenientes con mi círculo cercano, porque ya me volví muy cansón. Yo no como eso, yo no tomo eso, aléjame la cámara, está muy cerquita, no me gusta ese plano, me veo cachetón, me veo muy feo, ese por ahí no es. Y ya se convierte en algo muy Obsesivo. Muy complicado, complicado. Sí. que ahora ya lo estoy manejando, Qué lo estoy bien. tratando de llevar, pero es difícil y con el tema de pelearse con la comida es horrible. Yo ahora escucho a alguien que sataniza alguna comida, no, es que yo no como arroz porque yo no sé qué, no, es que yo no te pelees con la comida, es lo peor que se puede hacer. Súper. Hay que saber cómo, hay que saber Ajá. de qué manera, ¿cierto? Pero hacerlo así como yo lo hice no es lo más recomendado y eso fue lo más duro. Y podrán decir mucha gente, no, pero no es que se haya arreglado mucho, no importa, ya estoy mejor de ver que antes. No, Hoy te no sientes digas cómodo eso, o sea, cuando te ves, o sea, a veces pasa que, o a mí me pasaba por lo menos cuando hacía televisión, que a mí no me gustaba verme en cámara porque siento que no es lo mismo cuando uno se ve al espejo que cuando uno se ve en cámara. Uno La es como, cámara ¿cómo soy tiene distorsión. realmente? Sí, uno no sabe cómo es uno, cómo lo ve la gente. verdad. ¿Cómo es hoy tu proceso de ver una nota tuya, verte presentando? ¿Te sientes cómodo? No. ¿En serio? Ay, No. Dios. No me gusta. Me gusta el contenido. Siempre porque Lo me esfuerzo mucho profesional. en el contenido, no sé qué. Pero la verdad es muy difícil. No me gusta verme porque siempre que me veo empiezo a ver es que, ay, mira, es que me falta por acá, es que me falta por allá, es que esa camisa no me favorece porque es que no me veo bien. Porque también fue un cambio en muchas cosas. O sea, el cambio físico, y el cambio De del ropero vestuario, y el cambio claro. de... Y hasta la gente me dice como, usted era otro antes. Y me lo cambiaron. Y eso cambia también la esencia un poco, la verdad, lastimosamente. Pero bueno, ya ahí vamos. Yo creo que todos hemos sufrido en algún momento de inseguridad. Claro. Y a veces, incluso yo sé que más de uno le hemos dicho a quien nos dice, pero sos muy lindo, sos muy linda, ¿cómo vas a sufrir de inseguridad? Yo creo que más de uno, por lo menos yo se lo he dicho a ciertas personas de mi círculo cercano, como me encantaría verme con tus ojos, me encantaría verme como tú me ves, me encantaría sentir esa seguridad que tú me transmites cuando hablas de mi trabajo y de cómo me ves en una foto, en un video, y eso hay que trabajarlo porque creo que todos en este medio, en algún momento por un comentario o por nuestras propias creencias, empezamos a tener esa inseguridad que es durísima porque uno nunca va a disfrutar completamente lo que es y lo que tiene. Y hace poco escuchaba una frase de una mujer muy tesa en México en radio que se llama Marta de Baile, que trabaja en la W de Ciudad de México, y ella mencionaba algo que se ha ido regando por redes sociales y decía, no permitas, y esto no es solo para las mujeres, esto es para hombres y mujeres por igual, no permitas que hoy que tienes
belleza, que tienes juventud, que tienes talento, tú vivas esclavo a unos estereotipos y que cuando ya tengas 60, 70 años, tú mires para atrás y digas, hombre, ¿cómo dejé pasar la mejor época de mi Y vida eso por pasa. estar pensando en mi mejor versión? Que eso nunca va a existir, chicos. Nunca va a existir esa tal mejor versión. Es tu trabajar y disfrutar por lo que tienes y lo que eres hoy, aquí y ahora, porque no sabemos si llegue un mañana. Y esa es la palabra que acaba de decir, la inseguridad. O sea, mucha gente pensaría que uno que se para enfrente de una cámara, que presenta un evento, que Tiene la vida resuelta. me paro enfrente de los estudiantes en las noches, Dar clase. uno es muy seguro. Yo soy la persona menos después de eso, porque yo era súper seguro y antes era hasta más parchado, me decían mis amigos. Ahora me causa mucha inseguridad. Claramente uno es muy profesional, uno lo hace, pero de casa siente inseguridad antes de hacer todo ese tipo de cosas, pero ¿Sabes qué me gusta? Que eso, a pesar de que te hayan creado esa inseguridad, eso no truncó tu sueño. sí, total. Y yo creo que eso es de respetar y creo que es de Total. admirar uno seguir en un medio en donde sabe que lo estético es importante por la razón que sea, porque a veces pasa incluso también desde este lado, desde la radio, uno no lo creería, uno como locutor no se ve y a veces muchos de los comentarios tienen que ver, o los filtros para que tú pases una oportunidad laboral, es lo estético. Sí, digamos que yo seguí, traté, ahora es no volver, es un tema que estoy trabajando, claramente ya empezó con terapia y esas cosas, de no volver a lo que era antes, porque claramente es a lo que no quiero volver, pero trabajar más en el tema de la seguridad y trabajar más en que mi proceso sea profesional y que ya eso pase como a otro aspecto. Y hay ciertas personas que obviamente van a primar ciertos aspectos físicos por encima de los profesionales, pero igual tú miraste cómo seguir adaptándote a eso, a pesar de que fue difícil y que admiro mucho que lo hayas logrado solo y que te lo reconozcas con tanto vigor. Y tu labor como presentador, fabulosa, como reportero también. Muchas gracias por estar aquí y por habernos compartido tu experiencia, Carlos. Qué chévere. No, Una última ustedes, pregunta claro. antes de dejarte ir. ¿Qué viene para Carlos Poveda? ¿En qué estamos? Bueno, en este momento estamos trabajando en un testigo directo y decidí obligatoriamente, sí, inicialmente fue obligatorio. Decidí obligatorio. Ahora es una decisión. Obligado a decidir. Inicialmente Ahora con fue amor. obligatorio hacer una pausa como tal en los noticieros, que es lo que amo y lo que me apasiona, ¿cierto? Y estoy incursionando en lo organizacional. Soy el jefe de comunicaciones en una organización en este momento, que es otra rama de la comunicación, la cual no había explorado después de 12 años de haberme graduado. Pero me gusta, es chévere, es un respiro, totalmente. Claro. O sea, todas las personas, siempre que estamos en los medios y decimos pasamos a la organizacional, pasamos a mejor vida. Porque ya no es el fogueo de todos los Descanse en días. paz, Ya no la es versión esa presión reportera. de la Exactamente. Yo sé que voy lunes, viernes y mi cargo no es operativo, entonces pues puedo hacer estas cosas como imagen. Qué rico. salir en Tienes un momento, libertad, con un poco de respira. libertad y respiro. Económicamente es muy bueno, pero lo mío y mi sueño es volver en algún momento. En este momento aquí en la ciudad de Medellín, tal vez no, puede que no sea, por muchos temas que se me salen de mis manos. Hay temas políticos desafortunadamente que hacen que no pueda estar en este momento yo en los medios de comunicación aquí en Medellín, pero bueno, en algún momento será, volveré. Estaba tratando de incursionar en las redes sociales con el tema de generar mi propio contenido, pero de verdad que eso es para tesos, porque complicado. hay que tener mucho tiempo, Ajá. hay que tener Creatividad. y todos los días hacerle. Yo estaba acostumbrado a que me hicieran todo. Ser todo un equipo, sí. Claro. Porque yo tenía el camarógrafo, el editor, el yo no sé qué, entonces yo simplemente hacía como el contenido y lo mostraba y ya. Entonces ahora yo lo hacía, lo editaba, me grababa de todo al mismo tiempo. Pero bueno, ahí voy con el tema de las clases y bueno, espero estar en algún momento. Yo creo que mi sueño más grande es llegar a Telemundo. Yo voy a estar en Telemundo alguna vez, estoy segurísimo Sí. de Lo vamos eso. a ver, lo vamos Si a así ver. lo Yo voy a quieren, trabajar allá. será. Ya tengo amigos que están trabajando allá, entonces Tengo mis contactos. yo sé que en algún momento Mi va a pasar, porque siempre lo ha sido desde la universidad, lo dije. Pero tengo que estar en algún canal nacional de acá para ver qué se siente. Pues muchísimo éxito, Carlos. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Te va a ir súper bien. Súper invitado en las Musicales Podcast.
Bueno, la televisión, a pesar de que hay algunos comerciales que se han mantenido durante el tiempo, de todas maneras ha mutado demasiado y sobre todo creo que pandemia ha marcado una línea entre las plataformas y la televisión. También porque la televisión no sujeta a sus horarios y en cambio las plataformas tienen la ventaja de que tú te sentás a ver eso cuanto quieras y con el tiempo que tú quieras. Como dato para saber cuáles son las series más vistas en las plataformas de streaming, que la más utilizada en Colombia es Netflix. Me encanta. Pero les tengo pues el dato como a nivel mundial y el dato de cuáles han sido las series que más se ven acá en Colombia. Dark puntualmente. tiene que estar. La Yo Casa amé de Papel, Dark. La Casa Pues- de Papel va a estar ahí. Ah, bueno, Ah, pues Betty la Fea especulaciones, seguramente va a estar especulaciones. ahí en Colombia Betty porque la es Fea va ganando entre increíble. producciones. Se van a Oiga. sorprender un montón porque resulta que la más vista a nivel mundial pues en Netflix es El Juego del Calamar. Y a nivel en Colombia la más vista es dizque Inventando a Ana. ¿Cómo? Inventando Yo no. a Ana, pues yo no me la he visto, Ni señor en Netflix. plataforma. Ni idea. Y en Netflix, estamos Ah, hablando de en Netflix. plataforma está, Pero hay una que yo quiero recomendar que se llama La Primera Vez, que es colombiana. Sí, es Y colombiana. es súper chévere, sí. súper chévere. O sea, nada de Sex Education, esa. Pero sabes que ahora que estás tocando este tema de las producciones colombianas, estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Fernando Gaitán, que es el libretista, yo creo, estrella que hemos tenido en la historia. Lo es. Y él contaba que el éxito de sus novelas, como Betty la Fea, por ejemplo, que estuvo detrás de ella, o Hasta que la plata no se pare, Ay, era esa era justamente escribir sobre los héroes anónimos. Él dice que el cine es para que usted, por ejemplo, retrate la vida de los personajes famosos, importantes. Las telenovelas no. La gente quiere ver a alguien normal, a ese héroe anónimo que tiene toda una estructura en su contra, pero que la supera. Entonces me parece interesante que digas, o tú es tu recomendado un poco, Y que es porque colombiano. creo que es colombiano y tiene mucho de eso. Sí, tiene de- que va. No, y una estética De espectacular, o sea, una serie que de verdad lo sorprende a serie uno de en cuanto a época. producción. Es que hay La que segunda más disfrutarlo. vista en Netflix a nivel mundial es Stranger Things. Pero claro. Me encanta, qué serie sota. Hermosa, ya se va a terminar. Y en Colombia la segunda más vista se llama... ¿Cuál será? Betty la Fea. ¿Cuál será? También estoy Estamos muertos. ¿Cómo así? pero ¿cómo O sea, así? cri, no O sea, pero entendí. ¿en qué Colombia Si usted estoy vio viviendo? eso, díganos. O- Nosotras o, no. Está empatada No hacemos con parte café de- con aroma de mujer. Ah, Esa sí, bien. ven. La Mencha no, Ahí pues, sí la ya no niña quedamos Mencha. tan gringas. No, y, pero- y a nivel mundial, la tercera más vista es esta de la historia de ese monstruo de Jeffrey Dahmer. Ay, Jeffrey Dahmer, me la vi, no me la vi. Ay, súper yo no. horrible, muy traumatizante. De hecho, las familias de las víctimas de Jeffrey Dahmer dijeron que no les parecía ético que estuvieran sacando este la he tipo de visto. historias, por lo menos hasta que las familias no pasaran a mejor vida, porque Y era- ellos todavía Sí, recuerdan, total. digamos, todos estos Horrible, episodios, entonces que por lo horrible. menos esperaran un par de generaciones. Y es demasiado enfermo también que dijeran, o como tanta fanática de que el asesino era súper guapo. Ah, ¿Qué sí. les pasa? Ah, Vayan a ya, ya. terapia. Esta estaba perdida ya. Ya volviendo. La televisión ha cambiado sin duda. Mucho. Hoy vemos mucho plataformas, pero también la televisión analógica normal va a cambiar, Angelita. ¿Qué va a Ay, pasar? sí. Este 2025 vamos a seguir teniendo una transformación y es que resulta que a nuestro país desde el 2009 llegó la TDT, televisión digital terrestre, que va a venir a reemplazar la televisión analógica o análoga como la conocemos y con la que crecimos. Y precisamente ese cambio viene porque tiene varias ventajas. Primero, que es gratuita, sin Sí. contrato. Segundo, que tiene una excelente calidad tanto en imagen como en audio. Y es algo que seguramente muchos de los que les gusta tener esa televisión interactiva y todos esos cambios bacanos que nos están presentando las plataformas digitales, las vamos a poder disfrutar a través de la televisión digital, ¿cierto? Pero seguramente hay cosas que la gente va a extrañar de la televisión, empezando porque tienen que cambiar algunos televisores que ya no se van a adaptar pues como a esta nueva TDT, pero de eso nos irán hablando con el tiempo porque en este 2025 paulatinamente se irá haciendo ese cambio. Pero hoy queremos traer, o les trajimos aquí a las Musicales Podcast, a un invitado maravilloso, que yo sé que muchos recordamos por algunos personajes, porque también hace música, parrandera especialmente, porque es el papá de muchos de los humoristas que conocemos Sí, señora. en nuestro departamento y en nuestro país, mejor dicho. Es un ícono del humor en Colombia y tengo el gusto de presentarles a Crisanto Alonso Vargas Vargasville. Bienvenido. Hola, ¿cómo es?
Qué tremenda introducción. Como se la merece. Bienvenido a las Musicales Podcast, Vargasville. Alita, muchas gracias, muchas gracias. Bendito entre todas las mujeres. Es la primera vez que me siento tan abrumado. Ay. 1, 2, 3, 4 años. Bendito entre las mujeres. Sí. ¿Qué se siente ser un rockstar? Ahorita el hombre por las emisoras de Caracol Radio, mejor dicho, venerado, adorado, porque como bien lo dice Angelita, eres el papá de muchos humoristas gigantes de nuestro país, que recordamos, Iván Marín, por ejemplo, se han pasado muchísimos Iván nombres. Marín, te guardo Iván Marín, ¿no es cierto? Iván Marín, o lo queremos. Vea, Rita, primero que todo, pues agradecer que me invitaron, que me han tenido en cuenta después de estar retirado tanto tiempo. Ahora ando dedicado a sembrar arracachas, yucas, caña y a bañar pescados en el municipio de Cocorná. Todos en la pandemia, ustedes se dieron cuenta que la gente al otro día arrancó en sus carros para sus fincas, Claro. y a todo el mundo lo devolvieron. Multa, Sí, yo sí, no, sí, nada. sí. Yo logré pasar y entonces me fui, llegué a un municipio que yo buscaba, que tuviera un clima cálido, que tuviera los ríos más lindos de Colombia, empezando por el Melcocho, donde el amanecer pues es espectacular, son montañas, ríos, y ahí estoy. Entonces fui mientras pasaba la pandemia, pero Se quedó. Ahí se quedó. no supe que fue un tapabocas ni nada. Por allá hablábamos del coronavirus y decían, ¿y eso con qué se come utilizando? Traiga un poquito, traiga un poquito. No, una belleza al campo. Pero sí se Bolivia. vacunó, pues. ¿Cómo? Me vacunaron. ¡Ah! Ya casi no me dejo, oiga, puta, le tengo miedo a las inyecciones, fui al Ay, hospital y me que tengo por ahí el lo video, me tuvieron que cogieron amarrar. como entre 10. Sí, claro que me quedó gustando. Después fui y todos los días me vacunaba. Bueno, y contestando, entonces después de tiempo, a mí me tocó la última sede de Caracol en Laureles, que les cuento rápidamente. Cuando yo inicié vivía arriba en Buenos Aires, y para iniciar el manicomio Vargasville, pues yo era todavía casi un campesino, me venía feliz caminando, me iba de Buenos Aires a Laureles, que es un recorrido grande. Tú eres Rolita Sí. y no sabes exactamente, pero Ay, era, sí sé. era una hora y media más o Más o menos. menos. 1 hora y media caminé feliz, cuando hay pasión por lo que se hace. Sí, Y total. el sueño más grande que yo tenía de niño era, que me parecía imposible, era como ir a la luna, porque había mucho centralismo, o sea, la radio se manejaba todo de Bogotá, absolutamente todo, y la gente no podía creer que un tipo sin estudio, que no lo conocía nadie, que llegara y llegamos Muy joven, pegando, además, y porque- llegamos pegando duro. Tenía 19 años Durísimo, cuando llegué a la radio, pero exactamente. pegando durísimo, durísimo. Pero es que después de ganarse un festival de Ah, bueno, mentirosos sí, a un tienes razón. concurso de mentirosos Pero no lo no gana nos está cualquiera. diciendo mentiras. No, para nada. La Ah, mayoría bueno, de los comediantes, y esto lo va a decir todo el mundo, ¿no es cierto? Todos los comediantes, si hablan con Risa Loca, bueno, Risa Loca no es trovador, pero si hablan con Loquillo, si hablan con JP, con muchos de los que hacemos humor, la trova nos sirvió mucho para, Claro. sobre todo porque no nos da miedo improvisar. Y el que sepa armar una trova es capaz de componer un disco, es capaz de hacer Tesis, parodias, tesis. es capaz se defiende mucho para los medios, entonces la trova ha servido muchísimo. Yo fui trovador, pero me di cuenta que no era de los buenos. Estuve a esto de ganarme el primer festival que yo participé, estuve cerquita, fui finalista, pero como me di cuenta que habían muchos mejores, dije, no, esto no es lo mío, me dediqué a otras cosas, pasé por la universidad, pero no me van a entrar, porque a la Antioquia había que ser peludo y tirar piedra, entonces yo ninguna de las dos, yo nací calvo, y entonces después apareció es que un concurso nacional de mentirosos, grandes personalidades. No, el concurso de mentirosos no fue un par de montañeros, ahí no, estaba David Sánchez Juliao, Gustavo Álvarez Gardiazabal, Manuel Mejía Vallejo, grandes personalidades. Literatos. Con algunos políticos que se reunían en un restaurante que se llama La Posada del Contento, cuando la zona rosa era la calle Colombia. Ok. Las zonas rosas de Medellín han variado mucho, ¿no? Y yo andaba, recién muerto mi papá, andaba en el Tolima. Mi mamá decidió, la familia, porque allá teníamos una hermana, como para hacer el duelo. Yo me fui para allá y me llegaba un Marconi, mi hermano. Estamos hablando de cuando eso no es tecnología. Se llama concurso mentiroso en Medellín. Espérelo, algo así. ¿Qué es eso? Investigué y bueno, sí. Y es más, lo más bonito, que a mí me sirvió mucho las historias familiares, empezando, en mi casa somos 24, y mi mamá en vez de dar a luz pone huevos, porque es que entonces Uy. era pues muy real lo que yo contaba, pero parecía inverosímil toda la historia. Entonces eran historias bonitas que se contaban y bueno, me gané el primero, me gané el segundo concurso, un espectáculo. Aquí, yo siempre cuento que en detalles para que vea cómo nos ha cambiado la historia, cómo ha cambiado todo, quién era el personaje que estaba sentado siempre
cuando yo fui trovador y rey de los mentirosos. Un personaje siempre estaba en primera fila, pero fanático. ¿Quién? Que inclusive me han dado muy duro por eso, pero yo que como un personaje que yo tengo, ¿y yo qué culpa? Ah, sí, ¿Y yo uno qué que culpa? puede gustarle a quien le Un gusta. señor sentado ahí que todo el mundo quería sentarse con él, todo el mundo lo quería abrazar, todo el mundo lo veneraba. Cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. Políticos, Le hacían gobernadores, reinas, de todo, ahí primera fila. Don Pablo Emilio Escobar Gaviria ahí imaginé. sentado, como un príncipe, lo entrevistaban por todas las emisoras, hablaba muy bien, le gustaba mucho la trova. Habían dos personajes en ese entonces, íconos, que llegaban a un festival, cuando eso no era el centro de convención, sino el Palacio de Exposiciones, Exposiciones. cuando hacíamos el Rey de Reyes de la Trova. Entraba Pablo Emilio Escobar Gaviria y todo el mundo se ponía de No pie le daba y lo aplaudía. miedo. ¿Qué? No le daba ¿De miedo. qué? Pues de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Era un señor rico, común y corriente, que aparecía en las carátulas de las revistas más importantes del país, Ah, claro. como un Robin Hood, el tipo, el Ay, salvador de los pobres. El señor en cuestión, que en paz descanse, pues como quien dice, la embarró, o como se dice en español paisa, la cagó, cuando se mete con otra mafia que es la política, pero hasta ahí era un señor rico que supuestamente tenía unas minas de mármol en el Magdalena Medio, ¿no? Bueno, y entonces Unas era, minas de sal. era un personaje, Pablo Emilio, y otro señor que no me recuerdo el nombre, pero era conocido como La Macuá, el primer personaje que salió del closet en Colombia. Un gay tipo muy bien parecido, tenía mucho dinero, con sus joyas y de todo. Al igual llegaba a los grandes eventos y la gente paraban el evento para que entraran y era una cosa impresionante. Wow. La Macua y Increíble. lo importante, la historia más bonita, no, la más interesante es que la Macua, que no recuerdo realmente el nombre, pero era el que le conseguía las reinas y las modelos a los narcotraficantes de esa época. Y aseguraba que él fue por una noche primera dama. Entonces, bueno, llego a la radio y ahorita entonces me da como cosita. No conocía la sede de Caracol, ahí me tocó Laureles, en donde yo llegaba con mi tarrito de aguapanela con un pan, no me daba hambre. Si yo estoy haciendo un programa y necesitamos, por decir lo que llamamos ahorita, una cortinilla, Sí. quiero aquí, en este punto, una cortinilla. ¿Y qué disco? Había que ir a la emisora, Radio Reloj, Radiovisión. Martín, necesito tal disco. Espere o búsquelo usted. Y uno empezaba. ¿Por dónde? Aquí está la Dios. música colombiana, aquí están los pasillos, aquí está. Se podía ir tranquilamente 2 o 3 horas buscando esa cortinilla nomás. No, los tiempos han Que cambiado iba a sonar mucho. 5 segundos. Exactamente. ¿Cómo es Entonces, ese cambio, Vargasville, de la radio a verte en pantalla? ¿Cuándo fue la primera eso es vez? muy, Sí. eso es muy, como dice amigo, muy interesante pregunta. La gente cree que es lo mismo. El artista de teatro cree que es el mismo de radio y cree que es el mismo de televisión. Lejos, totalmente lejos. Empezando porque yo me llego a una cabina de radio, como cuando hacíamos el manicomio, pues, por ejemplo, decir un festivo, qué pereza hacer programa. Pero, ¿cómo se iba? De bermudas, Mucho, de exacto. bermuda, una camisetica y uno se Se iba hace el ambiente. y si uno con el niño aquí, me iba yo con Juan Pablo, con la niña aquí. ¿En serio? La televisión, espérese, la televisión es, alguien decía, un comunicador, lo escuché hace muy poco y decía, es la disciplina, primero que todo, que se ha cumplido. Lo citaron a las 7 de la mañana y es que a las 6:30 tiene que estar ahí. ¿Y Porque usted es puntual? para estos casos sí. No, porque es que cuando uno está en un programa, por decir en una telenovela, no es que uno se levanten, a usted lo levantan. Yo estaba en Bogotá El llamado. Bogotá y dije, sí, claro, el llamado. Y bueno, a las 6 de la mañana, de 6 de la mañana. Duro. Y no puede ser, yo que me levanto a las 8 o a las 9, no puede ser. Y cuando uno analiza ahí en la televisión, bueno, ya hablamos de la radio, ¿no? Simplemente el micrófono, sus libretos. En la televisión, si yo digo que el llamado es a las 6 de la mañana para estar a las 7 en el canal, es porque los muchachos de arte, desde las 2 de la mañana, están montando eso allá. Los de arte, los más invisibles, los que más trabajan y los que menos ganan. Entonces uno hace ese raciocinio y dice, güey, madre, los pelados. Vean, que ellos están dicen aquí". que sí, No, es que sí. no, está por eso. Los queremos y valoramos. Voy a hablar de un personaje, lo voy a traer a colación, que a mí me hizo reír mucho estando en televisión y fue Lizardo.
Lizardo, Lizardo. sí, para que lo ubicar de que es de de las hermanitas de Calle. las hermanitas ¿Cómo Calle. llegó Calle. allá? Primero, pues, ¿cómo llegas a ganarte este personaje? Pero es que yo veo una esencia muy tuya. Era como tan natural que te salía, Lizardo. La verdad, Mari, yo no había hecho ninguna novela y también es muy distinto. Entonces yo digo, por ejemplo, le digo a alguien, a un amigo, a usted, yo estoy asustado porque me llaman de una novela. Y digo, ¿asustado de qué? Que usted ha salido mucho en televisión, Claro. también otra cosa. Yo voy a un festival internacional del humor, salgo como Pastrana, o haciendo a Pinochet, o a Bush, o a Pepe Mujica, hay un libreto establecido, ya sé que el maquillaje es muy bueno y voy a hacerlo, ¿no es cierto? Vale, Y fija. listo, y me paro ahí. Una novela es muy distinto. Es más, y lo confieso, cuando a mí me entregan la programación, el horario, a qué hora entro, nunca entendí, nunca. Me toca preguntarle a cualquiera, ¿y a qué hora voy yo? ¿Y cómo es? ¿Y qué tengo que hacer? Nunca entendí el cuadro, nunca, no lo pude entender. Eso no lo pude entender porque nunca había actuado ahí. Y estamos hablando que una puesta en escena, estamos hablando que hay que llevar el libreto muy bien aprendido, repasar y que hay que estar ahí. El director no va a decir, y Vargasville, no, él no ha llegado. No, vamos, o sea, Tiene vamos a que- estar ahí. Usted sabe que el asistente es como un policía que está al pie de uno todo el tiempo. Existen técnicas y uno se da cuenta que la gente que trabaja en la televisión, los que han trabajado mucho en televisión, Venga, yo yo- los entrevistaba y yo decía, uy, la práctica, el músculo del Tremenda. tercero. Mucha gente le decía a uno, yo necesito que me grabe una promoción, necesito que me grabe algo y listo, soltan, y lo hacían. Y otras personas que hasta para un saludo, repitamos. Ay, en televisiones es muy berraco, sí. Todo tiene que salir como al director Tal le cual, parezca. O sea, Pie de la Entonces- aprenderse letra. los libretos. Cuando tú dices que el personaje estaba muy para mí, es totalmente cierto, pero hay una anécdota muy bonita. Me dice Pucheros, que es libretista, César Augusto Betancourt. César Augusto Betancourt es el mejor libretista que tiene Colombia hoy por hoy, ¿no es cierto? Él, aparte de muchas horas de teatro que ha escrito, muchas, muy exitosas, escribió La Selección, la serie de La Selección, escribió la de Rigo, La de Rigo, sí, escribió la de Rigo, Las Hermanitas Calle y muchas otras, y también muchas otras, Infragante, que también llegó al cine. Pucheros, desde luego, pues Pucheros es uno de mis pupilos. Pucheros llegó al manicomio 16, 17, yo muy niño, escribiendo tímidamente algunas cositas, y ahí fue donde él empezó y trabajó como casi 18 años conmigo. Dejó la universidad por irse a recorrer el mundo. Y entonces, pues desde luego él dice que es una novela muy paisa, y dice, le voy a un personaje, pero no es lo que diga el libretista. De todas maneras, me toca hacer casting. Y yo veo esa fila para personas de hacer a Lizardo y yo nunca había presentado un casting, nunca. Le cuento que ha sido la peor Un rockstar, experiencia. ¿en serio? La peor ¿Qué? experiencia que yo he tenido en la vida. No, o sea, ¿Por qué? No. Primero porque no lo había hecho, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy y estamos aquí con ustedes, me dicen, vamos a hacer un casting. Entonces me dicen, bueno, ahí está el director y dice, bueno, queremos que haga esto y está mirando. No. Entras a un estudio totalmente oscuro, la cámara, solamente estoy con el señor ahí, el señor tiene sus audífonos y adentro están los 3 directores, el director principal y los de las otras 2 móviles, ¿no es cierto? 3 directores y el de casting, mirando un montón de gente, van pasando. Y arranca. Listo, quién se señor, parece. señor Vargas, lance su texto, el que mandaron, empieza uno, suelta uno el texto ahí. Le mandan un compañero, el texto con un compañero, el diálogo. De pronto, yo como improviso, el pelado se asustó y empezó a sudar y a temblar, entonces, como que sí, como que no. Escuchamos a ver cómo improvisa. Bueno, improvise algo, quiere cante. Hágase de cuenta que está bailando con una muñeca, yo no sabía por Ay. qué. Y yo para bailar. Y entonces, a mí yo sentía, como no había público ahí, sino el señor y yo nomás ahí, yo sentía que yo estaba haciendo el ridículo. Claro, como ser un bufón enfrente de un rey Y que te como dice, ustedes haz esto, saben, brinca, ustedes salta. saben la televisión, lo mío que ustedes saben, dicen listo. En la televisión se aprovecha todo el material que hay. Claro. Entonces dije, por ahí están los de la red, diciendo, ahí está Vargasville haciendo el ridículo, vamos a mostrar. Y dije, güey, puta, me van a boletear este fin de semana. Yo que no sé bailar, se me olvidó el libreto. A mí, yo no veía a la hora que me dieran ya para y me dicen, no, hasta luego, esta huevonada no me gustó para nada, yo me voy.
Quédese en Es lo la suyo. primera vez en mi vida, que yo me voy de un lugar sin despedirme, sin decir muchas gracias, hasta luego, porque no puede ser... tener todos los Humillado derechos. te No, 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 sentiste. sí, sí, no, Estaba agotado. yo apenas vi que el señor como que me apagó la cámara, me dio un rinconcito, cogí la maletica y salí. Es más, para hacer como un ejercicio, una catarsis, cogí la maletica y me fui rodando. Y entonces, ustedes que conocen a Iván Marín, llamé a Iván Marín, estaba en sus comienzos y más le conté como para desahogarme, le dije, hermano, ¿cómo le parece que vine aquí? Pero hice el oso más grande del mundo y no, esto no es tan fácil, esto no es tan fácil, no es. Y lo primero que hice fue apagar el celular porque Pucheros es el tipo más mamagallista del mundo. Él jamás te va a actuar, ni mucho menos, aparte de escribir o hacer trova, no, pero es irreverente, pum, no le da miedo, pum, dice que te parece a tal o O sea, decir hay que tener carácter y personalidad para Para estar aguantar con el es bullying. No, es impresionante. Bueno, pero y entonces usted, Entonces- si lo vuelven a llamar a una experiencia de hacer una novela, ¿vuelve o no vuelve? Sí, claro que vuelvo, Ah. pero no hago casting, las pelotas O sea, del lo llama marrano. ya con el personaje listo. Entonces yo estuve, perdón, para más rápidamente, estuve miedo que Puchero me llamara porque había... Grato, Mejor dicho, yo sabía qué me iba a decir, yo el celular apagado. Cuando los 2 días de tanto ya me llama la asistente, la niña del teatro, que donde está mi oficina, en mi centro de operaciones, me dijo, Puchero lo lleva buscando, pero lo llamo y lo llamo así, que ¿por qué no le contesta? Y yo, ¿qué contesta? Así que por favor contestara, y entonces yo, ¿usted qué fue lo que hizo? ¿Qué? Yo le dije que presenté el casting, me dijo, no. Yo la primera vez que tanto el director de casting, los 3 directores, me dijo, listo, cuidado, no se comprometa estos 6 meses, me dijo, sobrado. o sea, Sobra. Bueno, no ese hizo el personaje oso. definitivamente Pero era vea, para ti. Gracias por Lizardo. me Se reí mucho. quedó con el personaje, que es lo importante. Ese Hablando personaje de no personajes, hay uno que es muy especial para una generación que también, digamos, creció con ese humor de Vargasville. Yo quiero que ustedes presenten ese personaje, Ay, muchachas, porque ustedes son fanáticas. ¿Te acuerdas, Mari? Qué gracia, don Graceliano. ¿Cuál ¿Cómo? será la gracia de este pueblo colombiano? Y es que tiene disco y todo, ¿ves? Entonces sacan la presentación. Coro. Don Graceliano es un personaje que está inspirado Sí, tranquila, dígalo. en el suegro. Antes lo hizo famoso, muy Sí, Vea. sí, sí, me chévere. encanta. Fui aprendiendo con el tiempo, uno con el humor dice, nada está inventado. Es como cuando te preguntan qué es el amor. Y uno, el amor, y uno empieza, hay un montón de cosas. La misma ¿Qué cosa, es el ¿qué, amor? qué es el humor o cómo se hace? Entonces uno empieza a ver que el humor realmente de lo que más se ríe la gente es de lo que está... De lo común, de lo que nos... ven, exacto. de lo cotidiano. de lo que Claro. nos identifica. Con lo Ese que es se el, humor, es el identifica. humor que nosotros trabajamos y que nos gusta, respetando mucho lo que se hace ahora, que entre más doble sentido sea, por no decir que Ah, vulgar, sí. o sea, ese es el que vende, el que se atreva a decir que uno no es capaz. La guarrama, No, guarra. No, o sea, La guachada, la grosería. eso es. ¿Cómo va a pelearnos contra el público? Ah, bueno. Y el humor sí. negro también, que mataron a una señora y con eso le sacan... ¿Cómo yo le no sé, parece? no sé cómo lo hacen, pero yo digo, si el teatro se llena, ellos lo siguen haciendo. Sí, claro. Claro, por Sí, supuesto. Hay público Yo- para eso. sí, exactamente. Así Y, o sea, yo era consciente de eso. Y los tiempos van a cambiar. Llega un día en que de pronto nosotros no se venda o qué va a pasar, pero, y yo le explico a todo el mundo, que un chiste, yo no cuento chistes, yo cuento mis historias, sean Tan tontas, bello. estúpidas, pero nosotros nos atrevemos a hacer nuestro. Y es muy importante contar por qué nacen mis personajes. Yo llego a la radio simplemente a criticar la crítica política. Nosotros fuimos mucho antes que la Luciérnaga. Sí. Tanto el humor político, o sea, yo puedo decir tranquilamente que el revolcón del humor en la radio lo hice yo. Yo vi que me atreví a hacer crítica política, Total. o sea, todo lo del día lo cogíamos nosotros. Eres un siendo pionero en compañeros. eso. Entonces nos atrevimos a eso, Excelente. pero no pensé tanto. Y el primer personaje fue Belisario, fue el presidente de esa época, entonces teníamos problemas con él. Cuando llego a la televisión y al teatro, veo la necesidad de crear personajes. Claro. Entonces yo no me puse a crear personajes, pero sí me les decían para raros, como el Guriguricu una vez en la televisión, Ajá. que venía a Caracol muy bien con novelas y sale el Guriguri y la gente no lo entendió. Nunca Yo, supimos qué era. ¿qué era eso? La ¿Qué gente, era no, la eso? gente muestra, como las hermanitas calles, muestran a Rigo y dicen, Eso sí, es Gente es que podría nuestro, ser mi hermano, es mi nuestro, primo. Sí. Eso es un éxito nuevo rico, nuevo pobre, una situación, entonces la entendemos y llega al corazón. Entonces yo digo, hay que tener, yo dije, bueno, vamos a crear personajes. Llego a la televisión, ¿qué había? Un micrófono y una cámara de la Antioquia.
que necesita un programa de humor, llaman a Vargasville, ¿está dispuesto a presentar a un piloto? Y dije, sí, pero Hágale. ¿qué hay? Entonces yo pensé inmediatamente, dije, crítica política, voy a hacer doblajes, voy a presentar un programa muy tipo Jaime Garzón, que Jaime Garzón todavía no estaba. Iba a ser, llego a la productora, no digo el nombre, pues, o si lo digo, pues porque es con cariño y con respeto, era Teleproducciones, eran los socios, pero yo no, banco de imágenes y todo lo que usted quiere, no, necesitamos un programa más descomplicado. Lo que entonces una cámara y un micrófono vamos a hacer, era la participación mucho de la gente, ya cuando salíamos a vender leche, entonces en Colanta me prestaron una vaca, llegó la leche, y la gente, yo, 10.000, dos pesos de leche, sáquelo usted mismo. Las señoras bregaban, ¿no? Con la campana, llevaba un caballo a sacarle las placas al tránsito, Ay, iba para muy un charro. circo a pescar delfín, o sea, cosas Sí. que Del no, común. que no valieran, que no costaran y que fuera. Y cuando me vi en la necesidad de crear personajes, aproveché una sobrinita mía que tenía 5 años y un amiguito, hice una novela Cachos de la vida real. Entonces una novela infantil, Me creé yo un personaje bien popular, un mecánico, Pategurre, que es el personaje que Ay, más me me encanta. Pategurre. Madre, con overol. Entonces Pategurre. cuando yo me meto en el personaje, ahí sí, sin ser vulgar, los mecánicos son guaches. O somos, muchos somos guaches. El doble sentido, la patorreta. María, más bueno que otro, más bueno. Y entonces, con ese sí soltaba yo, respiraba mucho, me encantaba. Y lo hacíamos en un taller de verdad. Sí. Y le anticipábamos a los niños del taller, ustedes procedan. Actúen normal. Si se atravesó un carro, gritaron, ¡cale, plátano! Grite, o sea, Hágale. era el éxito Mejor. de esa acción. Y mejor, se atravesó, llegó alguien, chocó un carro, Más pi, 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 natural. pi, 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 pi. No que pite un carro, no, entre más pite, es lo real que estamos ahí. Entonces fue muy bonito hacer ese personaje. Algún día, cerquita de Teleproducciones, estaban construyendo un edificio y estaba lo que llaman un trompo. Un trompo es donde meten la mezcla que voltean el cemento, Sí. ¿han visto? Y yo lo relacioné como con una licuadora. Y ahí mismo dije, venga, cortamos unos pantalones, no teníamos vestuario. Me conseguí una gorra, me disfracé de bobito para hacer una broma ahí. Y ellos revuelven, y yo me metí, yo era un loquito, para ellos yo era un loco y la cámara estaba escondida. Yo quiero un juguito. ¿Cuál juguito ni qué huevón? Porque la máquina está. Yo quiero un juguito de Lulo. ¿Qué? No sé qué. Y me tiró con la pala el tipo. Yo quiero un juguito de Lulo. ¿Qué quiero un juguito de Lulo? ¿Qué está huevón? ¿Qué es de trabajar? Ya me tiraron cemento, me tiraron piedra, me Ay, dieron ay, ay. ¿Qué quiero? Y entre más bravo está yo. Yo Wow. quiero un juguito de Lulo. Y claro, que quedó todos berracos. Que déjanos trabajar, huevón. Y me Tremendo. tiraban con esa pala, me tiraban, que lleva vueltona de cemento. Normal, hicimos una broma cuando la gente, después de que se emitía el programa, era muy importante. No lo que uno dice, sino lo que dice la gente. Entonces la gente decía, el bobito de Lulito, el juguito de Lulo. Entonces, ahí quedó Lulito, un bobito distinto. Teníamos ya, teníamos a Pategurre, teníamos el bobito, Tole y Maruja pidieron pista para mostrar en televisión, Sí. entre corchos. Ahí Recortes. existían, Tole y María existían, pero no en los medios. Ajá. Ahí fue el trampolín de Tole y Maruja. Wow. Imagínense. Y otro grupo muy importante eran los Marinillos. Los también. Marinillos, Los Marinillos geniales. también. Entonces, Recorcholis siendo un programa, el programa más pobre de la televisión colombiana. Y nacieron los Vea. Marinillos, Tole y Maruja, Graceliano, Pategurre, los niños. Y yo invitando a mi suegro, ese cuento de ex no me gusta, no. Yo ya estoy separado, divorciado, pero yo manejo unas lindas relaciones con mi ex y a los suegros los quiero muchísimo, ver a personas. Inclusive el suegro es primo de mi mamá. Don Luis, hay una presentación en el tal y tal parque, vamos, porque para el estilo de él. Se presenta Lenita Vargas y los Visconti. ¡Maldita sea, hombre! Van a sonar mejor que el Romplay. Vea, hombre, vea, aquí no tengo que salir. Aquí pongo pues que es gratis, que me lo invito. No, yo aquí sentado. Aquí los veo. No. Don Luis, bueno, vamos a que invito a pizza. ¿Qué quiere un día? Pizza. ¿Qué pizza? Es un cartón con vómito, hombre. ¿Qué va, hombre? Entonces, gracias, Liano. Entonces dicen, la gente como gruñona, como que tiene las cejas juntas aquí, entonces yo me hice un bigotico, las cejas grandes, Ay, sí. la Las cámara, gafas. la cámara la Gafas. colocábamos bajita, yo sacaba tremenda barriga, mis cargaderas, mi bigote, era un personaje pues muy
qué gracia tiene. Hombre, que se acabó la televisión y que por 5 viejas lo encierran a uno a preguntarle chismes, como no tiene nada que hacer, no hay almuerzo, no dan tinto, el agua la pedí, me tocó pagarla, sí, y preguntan, no tiene nada más que hacer, uy, chita, Y él me avisa cuando estemos grabando. Era muy bonito eso. Él estaba así como grabando. enredado. Pues, me avisa cuando estamos grabando. Y entonces gritaban. Grabando. Pero más duro. Grabando. ¡No me grite! Me encanta. Te insultaba la cabeza de papaya, cabeza de aguacate, cabeza de racazo, hombre, hombre, fuchi, fuchi, terminaba. Complicado, don es Graceliano. una rola, el Medellín, así. Imagínese así, No don le gustaba la Graceliano. peronada. ¿Qué le gustaba a don Graceliano? Nada. ¿No le gusta nada, don Graceliano? Me ha gustado. Sí, que no, que camine, que vamos, que vamos a mondongos de las 70. Sí, gas, hombre, ¿cómo es que? Ni gratis. Es que no, mondongo, qué pecado, no. Mondongos es lo mejor que hay, mis amigos. Bueno, y entonces su querido suegro sabía del personaje y le gustaba o tampoco le gustaba. Jaime mata. Es que no hay problema con eso. No. Un homenaje. ¿Y claro. tú crees que, por ejemplo, esa imitación de las personas del cotidiano en forma exagerada era como lo que hacía exitosa la televisión colombiana? Estoy completamente convencido que aparte de los tantos personajes que yo imito, Sí. los que más pegan desde luego son los que uno crea, porque son como parte de uno, hijos de uno. La gente, uno se va a encontrar a alguien y dice, venga, hágame la imitación que usted hacía de Pinochet o que hacía de Chávez. No, como me acuerda de Pategurre, de Lulito, de Graceliano, ¿se acuerdan de eso? Es que mi papá, otra cosa, por ejemplo, el disco de mi abuelo, dicen, no, es que ¿quién no tiene un abuelo? La misma cosa. Eso, y perdone pues que tenga colación este tema, porque es que la gente decía, yo algún día dije, bueno, en la parranda le hemos compuesto a todo, a la suegra, a la mamá, que a la gallina, al perro, al gato, al bobo. Dije, ¿quién le ha hecho un homenaje a un abuelo? Dije yo al abuelo. Y entonces es muy bonito porque todos tenemos un abuelo y bacán, un abuelo moderno. Entonces siempre la gente de esta generación y de cualquier generación me dice que tan bacano porque me recuerda mi abuelito está vivo, mi abuelito murió, mi abuelito bailaba o le dedicamos en su cumpleaños, bailamos el abuelo. Entonces para mí fue un golazo, por ejemplo. Entonces todo lo que tiene que ver cotidiano trae mucha recordación. Bueno, pues precisamente de lo cotidiano y de esa creatividad infinita que te caracteriza, pues tenemos una dinámica muy especial para ti. Esto es de 3 Queremos ver. minutos. Perdón que te En estemos acción. tuteando, pero es que te sentimos No, de es que nuestra no, es de familia, nuestra o sea, familia. eres parte de nosotros, de nuestra Muy bien. cultura, de nuestra historia. Aquí van a ver unos objetos o unas situaciones. Objetos, digámoslo así, objetos. objetos. Que vamos a Nos va a regalar comercializar. en 15 segundos el mejor comercial para que este objeto... Para que vendan Para la que televisión vengamos. de hoy. Creatividad. Vamos a ver, va a vender lo que está ahí. Si necesita apoyo, Estoy nos con un dice. personaje que es competencia mía. A vender. A ver, bueno, Machado. vamos a ver. Machadito, Eso. machadito, como lo amo yo, machadito. Qué lindo. A ver, Esperemos ¿qué que le salió? entienda la letra de estas millennials. A ver, ¿qué dice? ¿Qué Le dice? traducimos. ¿Qué dice? Micrófono ¿Micrófono? que cambia acentos. Querido amigo, trabaja en la radio, hace promociones y le cuesta trabajo cambiar de acento. Hermano Bolívar, Dios mío, pues. Y entonces, por Dios, donde le ve la cara marica, che, que me va a dar. Esto, Dios mío mismo, hermano bolivariano. Yo estoy oyendo, vamos a hacer... ¡Ah! ¡Ah! El mejor micrófono, con el mejor acento y el más alegre del mundo. ¡Ah! ¡Ah! Dios mío mismo, apropiese. Es chévere, va miti, mitad estéreo, mitad análogo, es muy bueno, muy paje. Es una frutería y por el precio no se propuso, me importa un tulo. Cómprelo, llévelo, ya. Un último, para ver si esto fue suerte o qué. Un lapicero mágico. A ver. ¿Qué podría ser un lapicero mágico? Ve, acá está el lapicero Señoras y señores, él llegó para escribir y para anotar el lapicero mágico, más mágico que nunca. Con él lo tuvieron personajes como Al Capone y Pablo Escobar. Este es el lapicero mágico. Llévelo ya antes que lo lleve Papá Pitufo.
Cristian Vargas Vil estuvo con nosotros en las musicales. Muchísimas gracias por Y el hacernos. musical que hicimos, las musicales. Sí, Era a un ver. domingo, si no estoy mal, ¡Eva! iba por plena avenida oriental y alguien silbó. Me dijo, guapo, ¿qué hora tenés? Con mucho gusto, yo me llamo Inés y me abrazó. Tenía un escote de adelante a atrás, pecho redondo, muy bien, lo demás me enamoró. Me dijo, ¿a dónde vas a invitar? Si estás sin plata, yo puedo pagar cualquier motel. Camine pues, le dije yo. Yo tengo 70 años y mi mayor desvelo en peregrinación para llevarle a mi abuelo. Mi abuelo de 70 años no se pronuncia por nada, es el pelado más busca de toda la gallada. Tengo una vinquita junto a Marinilla que todos la llaman la del Vaticano. Por más que trabajo, por más que le siembro, produce 2 papas en 22 años. Le sembré maticas de café corrupto y compré marimba para porcarlo. Me dio cigarro, toca de todo el cacao y después la roya me tumbó el palo. Qué cosas tan tristes que tiene la vida, la plata no alcanza ni para la comida. Por la situación que estamos viviendo, ya más de un fulano se está enloqueciendo. Me fui de travesti a buscar empleo y me rechazaron porque soy muy feo. Bueno, pero para cerrar, usted que no es muy amante de las redes sociales, ¿qué? ¿Cuáles son sus proyectos o simplemente ya se dedica a disfrutar la vida en su amada finca? Bueno, ha llegado a mi vida una niña espectacular y se dice community manager, ¿no? Sí. Vamos a empezar de cero, ya bañé pescado, ya sembré yuca, ya tengo finca, tengo 4 ríos que son de cuenta, son míos. Wow. Entonces nos vamos a dedicar, ahorita en mayo, hacemos el lanzamiento de mi libro autobiográfico, ¡Wow! mi biografía, 400 páginas, la vida de este santo desde que nací hasta el momento. Qué ejercicio de Me memoria. demoré toda una vida haciéndolo porque contar uno quién es uno es muy difícil, muy difícil. Toca vivirlo. Viene música muy nueva con la colaboración de gente que me quiere mucho. Para los que no sabían, yo pues soy muy allegado a Shakira, muy allegado a Juanes, muy allegado a Carlos Vives, amigos que hicieron. Entonces vamos a hacer cositas bonitas este año, tengo mucha música parrandera guardada. Estoy en un proyecto cómico muy interesante con un personaje que ustedes conocen mucho. Me voy a lanzar al ruedo con eso y también pienso viajar y la idea es entrar a las redes porque yo tenía el teatro y como muy tímidamente, como que sí, como que no, pero yo creo que Con si me ponen toda. una cámara a mí todo el día, pues ya inclusive hasta el descache cuando estuve en Masterchef, que viene con las ganas de cocinar, entonces me mantengo cocinando y voy a estar. Para mí cuando me hablaron de redes sociales era como la red informante, yo no sabía qué era eso, pero ya voy a estar en Instagram, Vargas Vil Col. Ok, para seguirlo, Vargas pro. Vil Col. Vargas Vil Col. Muchas arroba. gracias. Muchas gracias por No, habernos gracias a ustedes. acompañado. Muchas gracias. Este es un disco para despedirme que fue real. A ver. 5 amigas de mi pueblo. ¿De qué pueblo soy yo? Santuario. Muy bien, Mari. En la cuadra donde yo vivía se llamaba La Salida para Marinilla. Y dijo, la hija de don Emilio le dijo a una hermana mía, ve, en estos días me voy a casar. Y se regó el chisme por toda la cuadra. Y eran pues un montón de novias, unos novios que los novios eran solamente los domingos, en la puerta de la casa, así eran los noviazgos, en la puerta de la casa y solamente los domingos. Y se regó el cuento y yo, ve, ¿por qué no nos casamos el mismo día? Había un solo saloncito en el pueblo, una heladería que llamaba Venus, me parece que dio. Nos casamos en el mismo sitio, una sola misa, una sola torta, y se pusieron de acuerdo. Y algún día me encuentro yo con Gabriel Romero, el que canta ¡Ay, maldita Navidad! Esa. Y me dijo, hombre, ¿por qué no hacemos algo? Y nos pusimos de acuerdo, el cuento de las 5 amigas, y salió lo más de bueno. Entonces yo le hice una canción a esa historia. 5 amigas se casaron y para la luna de miel se habían puesto de acuerdo pasarla en el mismo hotel. Todas hacían jajajay, jajajay, jajajay. Todas hacían Ay, con aliento. La primera se casó con un frutero cubano. Y toda la noche estuvo chupele piña y pele banano. Todas hacían. La segunda se casó con el señor sacristán y toda la noche estuvo en el campanario tilitilán, todas hacían. La tercera se casó con Juan el sepulturero y toda la noche estuvo metiendo el muerto en el agujero, todas hacían. No han probado ustedes nada, no. Muchas gracias. Y como siempre, una forma muy divertida y muy especial de ir cerrando Musicales Podcast, pues es con Mariana, que hoy nos tiene una dinámica muy especial con su tarot.
Y hoy Circular. tengo un tarot que es el tarot de los arquetipos, es redondo, cosa que me encanta. Y vamos a hacer algo muy simple. Yo elegí 3 cartas y quiero que todos aquí elijan una. 1, 2, 3. Elijan un número. ¿Listo? ¿Lo tienen? Ya. Va. Para las personas que eligieron la número 1 les salió el arquetipo del eterno niño. ¿Y qué dice el eterno niño? Que hay que encontrar el disfrutar las cosas de manera fácil. Y si estamos en desbalance es que quizás estamos siendo algo egoístas y desnivelados con nuestras emociones. Entonces hay que madurar. Ok. Si elegiste la número 2 salió Ok. la copa, el cuerpo. El cuerpo es donde nosotros dimos nuestra primera respiración y con lo que vamos a dar nuestra última. El cuerpo no es cualquier cosa, entonces este arquetipo nos está haciendo una invitación a no solo cuidarlo pensando en que ay, nos vamos a ver bonitos, sino en quererlo, en valorar ese recipiente en el que estamos. Y para los que eligieron la número 3, miren por favor, esto tan Ay, qué lindo. belleza. ¡Qué lindo! Se llama The Comic, el cómico. Es chévere tener como una risa fácil, ser fácil de disfrutar las cosas, pero también hay que tener en cuenta que a veces cuando usamos demasiado el humor de manera sarcástica estamos tal vez sacando cosas a nivel inconsciente que tenemos que prestarle atención. Y Uy, listo, chicas, eso Muchas es gracias. Bueno. el tarot de los arquetipos. Gracias. Grandes conclusiones, grandes invitados. Gracias por haber hecho parte de las Musicales Podcast. Si tienen temitas que nos quieran recomendar, invitados que quieran tener, los leemos en los comentarios. Chao.